en esta jornada de hoy, desde este nuevo foro, desde esta nueva ventana del noticiero madrid.es, nos centramos en una entrevista de las que son importantes, con un hombre que ha sido de los claves en toda esta última parte de la historia de nuestro país, parte de la historia mundial, y ser consejero de sanidad, en este caso de una región como es la madrileña, pues ha provocado o nos ha dejado que hay que estar tremendamente preparado para afrontar estas circunstancias. Enrique Ruiz, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, siempre viviendo con mucha intensidad todo lo que ocurre con respecto a esta época que nos ha tocado vivir. Principalmente nos invade el coronavirus y luego también, bueno, pues con toda la actividad que tiene esta consejería que se encarga de la salud de los madrileños. Además, siendo Madrid, como muy bien has dicho, ha sido una de las regiones que ha marcado la manera de actuar frente al coronavirus, igual que puede ser Wuhan o puede ser Lombardía o pudo ser Nueva York en su momento, pues Madrid en ese sentido también ha marcado mucho toda su actividad durante todos estos meses. Bueno, ¿quién te iba a haber dicho a ti? Bueno, esta es tu segunda legislatura como consejero de Sanidad, pero ¿quién te iba a haber dicho a ti que te ibas a enfrentar a uno de los mayores retos a que se está enfrentando la medicina desde un puesto dirigente? Tú como médico, además, imagino que lo estás viviendo más apasionadamente, si cabe decirlo de esa manera. Sí, la verdad es que haberlo vivido y estar viviéndolo desde el punto de vista profesional como médico, es verdad que la visión que tienes de la situación seguro que es distinto si lo viese desde otro prisma o desde otra profesión. El enfrentarse a una pandemia es algo que desde hacía un siglo no lo vivía el mundo, desde la famosa gripe del 18, y yo creo que desde entonces pues, hemos visto cómo nos enfrentamos a un enemigo temible, que siempre que hemos querido hacer un pronóstico sobre él, siempre nunca nos hemos acercado, siempre nos ha dado peores noticias de las que esperábamos, pero aún así yo creo que en términos generales Madrid ha respondido, si bien ha sido una de las regiones con mayor número de casos y con una incidencia más alta de todo el mundo, pero es verdad que se ha demostrado su capacidad, ¿no? De toda la sanidad, ¿no? De la sanidad pública, por supuesto, de la sanidad privada, y yo creo que Madrid ha estado a la altura y tiene que seguir estándolo, porque todavía esto no ha acabado. Es verdad que la situación ha cambiado mucho de los meses más duros de la pandemia, que fueron marzo y abril, y ahora pues julio y agosto, y empezamos ahora septiembre, pero es verdad que vemos las cosas de otra manera totalmente distinta y sobre todo con mucho más conocimiento de lo que nos enfrentábamos, porque al fin y al cabo no nos engañemos, empezamos a tener noticias de COVID el 30 de diciembre del año 2019 y a partir de ahí pues hemos ido aprendiendo a todos los niveles, ¿no? A nivel epidemiológico, a nivel asistencial, a nivel farmacológico, a nivel de respuesta, a nivel asistencial, y todo eso pues nos ha permitido pues que yo creo que Madrid, fruto de, hay que decirlo siempre, de sus profesionales que son lo mejor que tiene nuestra comunidad y sobre todo de su gran capacidad de recursos ha permitido, pues yo creo que estar a la altura de algo que era muy difícil. Bueno, además, tenemos que contar que durante todo este tiempo Madrid ha estado a la vanguardia de toma de decisiones, a la vanguardia en muchos casos de situar, pues yo creo, el foco donde tenía que estar. Yo creo que Madrid fue el primero en prohibir la visita a las residencias en aquel mes de marzo, en aquella semana crítica. También estuvo en la vanguardia a la hora de decir que los chavales se quedaban en casa y no iban al colegio. E incluso ahora está en la vanguardia por delante, dando pues datos como dejar a los chavales ir a clase con mascarilla a partir de los 6 años, cosa que luego han seguido las demás comunidades autónomas y avaladas por el propio gobierno. Así es. Nosotros, cuando tomamos la decisión, sobre todo en esa primera semana de marzo, bueno, en primer lugar fue restringir las visitas a las residencias de familiares, empezar a establecer que cada residencia tuviese su plan de contingencia, el tomar la decisión de cerrar guarderías, colegios, universidades, que cerrásemos absolutamente toda la comunidad educativa, porque eso representaba suprimir la movilidad de un 40% de los madrileños. Todo aquello fue porque nosotros habíamos detectado
asistencialmente que algo estaba ocurriendo. Nosotros teníamos un diagnóstico de neumonías que no se sabía la causa, que todas se fueron confirmando por coronavirus, y es algo que tratamos de transmitir siempre al Ministerio de Sanidad desde el primer momento, diciendo que había que tomar decisiones porque algo estaba ocurriendo y sobre todo empezábamos a detectar que el crecimiento de casos se producía casi doblando el número de casos cada día, y así se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. Y yo creo que también Madrid tuvo, en este caso digo, la valentía, y además con eso arrastró al resto de comunidades e incluso al propio gobierno de España a decretar el estado de alarma, porque si realmente llegamos a esperar más tiempo, no sé qué hubiese pasado en cuanto al número de contagios o al número de ingresados o al número incluso de fallecidos. Y yo creo que es importante el hecho de haber tomado esa decisión. Ahora la situación es otra situación distinta. Nosotros tenemos mucho mayor control de lo que está ocurriendo dentro de nuestra región con respecto al coronavirus. Detectamos los casos principalmente a los asintomáticos, que es lo que nos permite cortar esas cadenas de transmisión. Asistencialmente, el peso que está teniendo la pandemia, pues si lo comparamos en el pico máximo de marzo, estamos ahora aproximadamente a un 14, un 15% del total de la capacidad que tenemos frente a coronavirus, con lo cual esto nos hace ver que con ciertas precauciones tenemos que estar en esta fase de aprender a convivir con el coronavirus, porque evidentemente no podemos seguir, volver a otro confinamiento que sería absolutamente catastrófico para nuestra economía, y por lo tanto yo creo que ya con todo lo que sabemos cómo, dónde se produce principalmente esa transmisión, de exactamente qué grupos son los más vulnerables, con todos esos condicionantes, yo creo que tenemos que insistir mucho en esa responsabilidad individual que tienen los madrileños y sobre todo en esa fase de convivencia, ir cubriendo etapas. Ahora es la vuelta a los colegios, será un poquito más adelante la vuelta a las universidades, y poco a poco tratar de recuperar esa actividad, siempre que donde realmente medimos esta pandemia, que es a nivel asistencial, que es en nuestras camas de hospitalización y nuestras camas de UCI, que son los que nos determina exactamente cuál es el comportamiento, porque si analizamos solo epidemiológicamente, va muy condicionado a la capacidad diagnóstica que tengas. Y evidentemente lo que teníamos en el mes de marzo y lo que tenemos ahora son capacidades diagnósticas distintas, pero lo que sí que se ha mantenido estable durante todo este tiempo son esas camas de hospitalización y esas camas de UCI que de manera permanente estamos valorando y revisando, pues para ver exactamente en qué punto estamos. Y ahora siempre nos preocupa cualquier contagiado, cualquier ingresado, cualquier paciente que va a UCI, por supuesto cualquier fallecido, pero es verdad que la situación ha cambiado radicalmente y tenemos que entrar en esa fase de convivir con el coronavirus, de tratar de contenerlo lo máximo posible y de volver a la actividad económica pues, de la mejor manera posible y con la máxima seguridad. Bueno, nos contaba la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, médico también de profesión, que, por ejemplo, en el Hospital Comarcal de Villalba hay 19 personas ingresadas, ninguna en UCI y todos con edades muy jóvenes. Es verdad, el perfil del contagiado ha cambiado mucho de esa primera etapa de marzo, abril y mayo a ahora. La edad de contagio ha bajado casi 20 años y de hecho el grupo de mayor contagio, que acumula casi por encima del 30% de los nuevos contagiados, está entre los 15 y los 40 años, lo cual eso hace que estratégicamente haya que cambiar. Se nota, por supuesto, desde el punto de vista asistencial, y también estratégicamente tenemos que cambiar porque lo que tenemos que hacer es tratar de detectar el mayor número de asintomáticos posibles de estas edades, que ahora son los que, digamos, los que establecen, o sea, primero porque son los que más se relacionan. El rastreo que hacíamos en los meses de marzo con las personas que se contagiaban era sobre 5 o 6 contactos de media, y ahora estamos cerca de los 20 contactos, puesto que son jóvenes que se mueven mucho. Es verdad que a nivel asistencial la distribución, excepto tenemos dos hospitales con mayor número de ingresados, que son el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Gregorio Marañón, que están aproximadamente con unos 180 pacientes en planta y unos 20 en UCI, pero también es cierto que responde a las zonas donde estamos con mayor tasa de incidencia, ¿no? Que son cuatro zonas básicas de salud que están distribuidas en los barrios de Villaverde, Usera, Carabanchel y Puente Vallecas, ¿no? El resto de los hospitales hay algunos que están rondando a los 100 ingresados y el resto pues está pues del orden de
como está el de Collado Villalba, y es verdad que las UCIs en muchos de los hospitales todavía no tienen pacientes, lo cual es una buena noticia. Pero lejos de lo que estemos viendo ahora, esto no podemos bajar la guardia en ningún momento, tenemos que seguir buscando esa detección precoz de los casos, esa posibilidad de cortar esa cadena de transmisión, especialmente con nuestros jóvenes, que ahora son los que más se están contagiando, y sobre todo insistir mucho en esa concienciación individual que tenemos que tener, esa responsabilidad que tenemos que tener todos a la hora de marcar distancias con el virus. Bueno, ahora tenemos la vuelta al cole, como comentabas. Hoy ha habido unas concentraciones en frente de los DAT, de los diferentes, de las diferentes zonas de nuestra comunidad autónoma por parte del personal de educación, convocados por los sindicatos. Hay huelgas convocadas para el comienzo del cole desde el próximo 4 de septiembre. Eso también va a provocar que no se comience con toda la normalidad que debiera, ¿no? Bueno, la normalidad tal y como la hemos vivido en otros arranques de colegio era difícil que se pudiese producir, incluso en el mejor de los escenarios que contemplaba el trabajo que realicé Educación en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, donde contemplaba cuatro escenarios, ¿no? Que era pues una vuelta pues con las medidas higiénico-sanitarias por un rato determinado, el escenario 2, que es con el que vamos a arrancar, el tercero, que era totalmente no presencial, e incluso, bueno, uno de ellos que era libre de COVID, pero ese no lo teníamos en cualquier caso dentro de nuestras previsiones. Pero es verdad que Educación trabajó muy bien, fue la primera consejería de todas que anunció esas medidas. Además, recuerdo que fue el 9 de julio y después de un mes de trabajo con la Dirección General de Salud Pública, y lo único que contemplaba esos escenarios era adaptarse a la situación epidemiológica, que es lo que hemos hecho. Está claro que hay que generar el entorno de la máxima seguridad posible, principalmente por los alumnos, por los docentes y por la seguridad y por la tranquilidad de las familias. La vuelta al colegio se ha hecho en un escenario, además, contemplando todos los puntos que son necesarios para que esa situación de máxima seguridad se pueda producir. La convocatoria de huelga estaba pensada antes incluso de que hubiésemos tomado siquiera la decisión de cuál era el escenario y cuáles eran las condiciones, lo cual a veces no dice mucho cuando alguien plantea llamadas. Hay que decir también que no eran todos los sindicatos de educación los que estaban en ese sentido, pero en cualquier caso yo creo que la vuelta al cole, después de analizar lo que se ha producido en otros países de Europa, o también valorando la propia situación, ¿no?, clínica que pueden tener los niños en el caso del contagio, todo el trabajo que se ha hecho desde salud pública, ¿no?, valorando pues que los escenarios de vuelta al cole en países de Europa, de los 16 países que se han estudiado más el Reino Unido, pues en 10 de ellos la vuelta al cole se ha producido con absoluta normalidad, sin ningún brote. En algunos de ellos son brotes muy limitados que contagian al 13% de los alumnos y al 16% de los profesores. Todo esa es la literatura científica que nos ha contado. Hay casos que la vuelta ha sido mucho más compleja, como se produjo en Israel, pero bueno, era sin ningún tipo de medida de seguridad. Pero en cualquier caso, yo creo que valorando lo que ha pasado a nivel internacional y luego pues también lo que cada vez vamos sabiendo más de la capacidad de contagiarse y de poder contagiar que tienen los niños, que, bueno, que es menor que la de los adultos, por su propia inmunidad innata, por la inmunidad cruzada que tienen con otras coronavirus endémicos, con pues, el periodo que tienen secreciones es menor. O sea, que hay una serie de condicionantes que hace pues, que primero, valorando lo que es estrictamente sanitario, demos ese paso, y luego medidas que van todas en el sentido de contener al virus, ¿no? Establecer pues que cada clase se comporte como una burbuja, que el profesor esté, que los grupos sean de convivencia sean los mismos durante todo el tiempo, que se tomen las medidas higiénico-sanitarias en cuanto a uso de mascarilla, lavado de manos, distancias, o sea, escalonar la entrada y la salida, escalonar la hora de comedor, o sea, que se han tomado una serie de decisiones que van, que orientan sobre todo a llegar a ese escenario de la máxima seguridad posible para todos, ¿no?, para toda la comunidad educativa. Hablo de profesores, alumnos y familias, para que lo hagan de la manera más sencilla. Y luego también, en el caso de que no se pueda trabajar de manera presencial, pues establecer también algo que ya se trabajó durante el confinamiento, que fue el trabajo no presencial, que también es importante, ¿no? Y entonces, bueno, se ha hecho por etapas, una llegada escalonada, y yo creo que Madrid ha sido referente, porque de hecho la reunión que se produjo 2 días después de la presentación de la comunidad,
pues el Gobierno de España prácticamente presentó las mismas medidas que presentaba la Comunidad de Madrid, bueno, incluso con algunas menos, ¿no? Porque nosotros sí que establecíamos que dentro de esa figura de coordinador COVID de cada colegio que hay que hacer cuando se detecte un caso de o probable o sospechoso o confirmado, o también qué íbamos a hacer con el personal previamente, unos estudios serológicos para saber cuál es su situación antes de comenzar las clases, ¿no? O sea que nosotros ahí hemos trabajado pues tratando de transmitir sobre todo a los padres la máxima seguridad y la máxima certeza a la hora de volver a la actividad, ¿no? Y eso es lo que pretendemos y con eso es con lo que vamos a empezar este curso. De todas maneras, es un poco desconcertante toda esta situación donde hemos vivido, por ejemplo, como al principio decían que no hacía falta la mascarilla y hoy se ha convertido la mascarilla en el principal aliado para combatir el coronavirus. Porque se ha hablado de muchas cosas, pero de la mascarilla era algo que no veían como necesario desde el gobierno de España. ¿Qué opinión te merece, como consejero de Sanidad, la labor que ha hecho el gobierno de la nación a nivel de sanidad? Con la cabeza visible, que sería el doctor Simón y el ministro Illa. Pues sinceramente la visión que hemos tenido desde el primer momento de la pandemia, además lo hemos vivido en conversaciones muy directas, trabajando de manera muy cercana en todo este tiempo, que realmente el Ministerio no supo ver lo que se nos venía encima en el mes de marzo y no está sabiendo ver lo que pasa ahora, ¿no? El doctor Simón está ahora en estas declaraciones de atacar permanentemente a la Comunidad de Madrid, como siempre tratando de culpabilizar de todo lo que está pasando, pero nosotros sabemos lo que pasó en ese tiempo. Nosotros fuimos los primeros que le tuvimos que hacer ver que había que cerrar esa actividad y con los colegios al principio de la pandemia, y ahora que es un escenario distinto, que hay que aprender a convivir y sobre todo algo que no ha valorado nunca, que es condicionar toda esa epidemiológica, todo ese análisis epidemiológico a la capacidad asistencial. Es algo que no ha valorado. Yo no he escuchado ninguna rueda de prensa decir el número de contagios que hay en Madrid, ya, pero es que hacemos miles de PCRs y sin embargo nuestra capacidad asistencial está un 15% de lo que fue en el pico máximo de la pandemia, ¿no? Ha sido una falta de visión de lo que estaba ocurriendo y sobre todo falta de liderazgo, porque algo que era fundamental, primero en la adquisición de material fueron los EPIs, los respiradores, luego también con los test hemos tenido determinados cuellos de botella, ¿no? En cuanto a la adquisición de material que el Ministerio nunca nos ha dado respuesta. Ha sido una cuestión casi sorprendente, ¿no? Que en ningún momento haya podido estar a la altura. Luego ahora con la aplicación de rastreo que llevábamos desde hace 3 meses pidiendo en la Comunidad de Madrid, puesto que quien puede pedir la manera de gestionar esos datos es el Gobierno de España, y ha costado casi 3 meses que podamos tener esa aplicación de rastreo, que nosotros podíamos tener esa funcionalidad dentro de Corona Madrid. O sea, ha sido un montón de decisiones que prácticamente nunca han acompañado. Y otra de las cuestiones que es más grave, la gestión de los datos. Ha sido una gestión que realmente no se puede cambiar 6 veces la manera de contar las cosas a los españoles, y sobre todo nosotros ahí nos hemos mantenido muy fieles a lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, contando todos los días la misma información, primero para actuar con honestidad y sobre todo para ser previsibles. Es fundamental que todos sepamos exactamente lo que pasa cada día, cómo contabilizamos las cosas, y sobre todo eso nos sirve para tomar decisiones estratégicas de cara a futuro. Yo creo que resumiendo ha sido falta de previsión y principalmente falta de liderazgo y de coordinación con las comunidades autónomas. ¿Solo ha sido una cuestión de diferencia política el arremeter tan directamente contra la Comunidad de Madrid desde el gobierno de la nación? Principalmente ha sido una cuestión política. Desde el primer momento nosotros notamos una hostilidad absolutamente, vamos, no diría sorprendente porque ya no nos sorprende, pero es una hostilidad de manera permanente a todos los niveles. Ha tenido, incluso en la comunicación, en las ruedas de prensa, aquí se nos ha mirado con lupa cualquier movimiento que hacíamos siempre por el bien de los madrileños para contener esta pandemia, y sin embargo no ha habido el mismo rasero ni informativo ni de gestión por parte del Ministerio. No hablo del Ministerio, hablo del Gobierno de España, que realmente ha sido el que ha marcado esta campaña contra Madrid de una manera absolutamente decepcionante, porque yo creo que a todos nos tendría que unir el hecho de tratar de combatir al gran culpable, que es el coronavirus, pero desde luego no hemos tenido
ese condicionante, pero vamos, de ninguna manera. Y cuento solo un detalle que ha sido tremendo y que parece que pasa desapercibido cuando es por parte del Gobierno de España, pero yo recuerdo cuando pedimos los cambios de fase, siempre exigíamos que nos dijesen quién era ese comité de expertos y en base a qué criterios no hacíamos ese pase de fase, y luego pues ya se ha visto que ni había, era un comité de expertos absolutamente fallido, que era un comité más político que de expertos, que es lo que condicionó el no pasar de fase y el tomar determinadas decisiones que claramente perjudicaron a Madrid. Bueno, perjudicaron a Madrid, a los madrileños, que no se entiende muy bien el por qué esa animadversión de perjudicar no solo al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino a todos los madrileños, que al final son muchos millones con respecto al cómputo global de España, ¿no? Así es. Siempre las decisiones, hombre, hablo de Madrid, hablo principalmente de toda la comunidad y de todos los madrileños, porque ese tipo de decisiones fueron los que han condicionado pues a todos los niveles, ¿no? Decisiones que a veces pasan desapercibidas, pero que marcan. Y sobre todo cuando alguien que es el responsable de comunicación de esta pandemia utiliza los datos de una manera absolutamente sesgada. Y siempre digo, estando fuera de lo que realmente nos ha medido esta pandemia, que ha sido los datos asistenciales, y que es donde Madrid, pues, hombre, siempre se miran los datos cuando crecen con preocupación, pero desde el convencimiento de que estos datos están marcando y están conteniendo al virus en nuestra región y que nos permitirá, pues, ir tomando las decisiones que sean necesarias. Pero cuando hasta incluso el propio portavoz del Ministerio, el portavoz del CAES, está permanentemente poniendo a nuestra comunidad, llega un punto ya que esa credibilidad se va perdiendo, ¿no? Y es algo que tendrían que valorar también, porque ha habido otras comunidades en situaciones mucho peores que la Comunidad de Madrid y no se les ha tratado con esa hostilidad que nos tratan siempre. Incluso hasta con el tema de los famosos rastreadores, que ahora me parece que hay unos 560 rastreadores en la Comunidad de Madrid. Bien es cierto que se le dio a una empresa privada, como era dentro del mundo de la sanidad, pero a esa misma empresa privada, otras comunidades autónomas de otros colores políticos, también se le había contratado similares servicios. Exactamente. Bueno, y el propio Ministerio de Sanidad, que también con esa empresa que yo no critico en ningún momento. Cuando uno tiene que tomar decisiones por el bien de los madrileños, en este caso es como hacer esas funciones de rastreo, nosotros utilizamos todos los mecanismos para aumentar nuestra capacidad. Hemos siempre valorado que estemos a la altura y que podamos dar respuesta a este seguimiento de estos contagiados y de su red de contactos, y luego establecer ese control diario sobre si tiene síntomas o si está confinado. Nosotros hemos utilizado todas las vías, ¿no? La propia que tiene la Dirección General de Salud Pública para esa contratación. Hemos buscado también mecanismos de empresas privadas, como este caso ha sido Quirón Prevención, y también ahora pues tenemos la oportunidad también con el Ejército de establecer también grupos de rastreadores, y lo haremos siempre que sea necesario por el bien de los madrileños. A nosotros lo que nos preocupa es acabar por el virus y no estamos con complejos permanentes, y sobre todo que solo es si lo hace Madrid, porque vamos, prácticamente el haber contratado 22 rastreadores de una empresa parece que era como si hubiese sido, que apenas son el 5% de la actividad total que realiza en nuestros rastreadores. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros siempre que veamos que sea necesario utilizar estas vías, lo vamos a seguir haciendo como hemos hecho siempre. Yo creo que hay que dar, mientras que el servicio sea de calidad, siga las normas que va marcando Salud Pública, nosotros lo haremos sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de problema, y sobre todo cuando hay comunidades autónomas del signo político del gobierno que también lo han hecho y que nosotros nunca vamos a criticar. El estado de alarma, ahora lo podría pedir la Comunidad de Madrid en caso de que fuese necesario. Obviamente, estamos en una situación, como bien decías al principio, totalmente distinta a cuando se solicitó el estado de alarma a nivel nacional. Desde luego que yo creo que en la rueda de prensa que lo anunció el presidente del gobierno, justo en el mismo momento que la rueda de prensa que presentábamos el plan de vuelta al colegio desde la Comunidad de Madrid, la verdad es que fue un mensaje de una perversidad absoluta, ¿no? Comunicar en esa rueda de prensa pues, bueno, que realmente que como que si no fuese responsabilidad del gobierno de España, ¿no? Sino de las comunidades autónomas el pedir ese estado de alarma, desde luego es eludir una responsabilidad que tiene que tener el gobierno de España, que es el responsable de poder, es su competencia y es el que tiene que hacer esa petición de estado de alarma en el caso de que considere necesario. Y luego también decía
que aportaban 2.000 rastreadores, como si esas labores de rastreo no se estuviesen haciendo en nuestra comunidad. Pero en cualquier caso, nosotros iremos tomando las decisiones dentro de que el marco legislativo y las dificultades que hemos tenido, bueno, cuando sacamos esa orden que un juez tumbó, pero luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son medidas para dar soporte legislativo y soporte jurídico a nuestras decisiones, que ahí quien tiene que apoyar es el Gobierno de España y ya podía haberlo hecho, porque desde el punto de vista sanitario hay 3 leyes que con pequeñas modificaciones nos permitía tener esa actividad, como son la Ley de Salud Pública, la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario, la propia Ley General de Sanidad. Ha tenido esa oportunidad, pero el Gobierno siempre con esa falta de previsión y cuando va bien es el Gobierno de España y cuando va mal son las comunidades autónomas, que es un mensaje absolutamente, y además, primero alejado de la realidad y es un mensaje, insisto, que es un mensaje perverso. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la Comunidad de Madrid de restricción en las próximas semanas? Bien, se está estudiando de cara, bueno, siempre valorando esa situación epidemiológica y de cara pues, al comportamiento que vayamos viendo de la pandemia. Son medidas principalmente pues, donde los puntos donde veamos que se están produciendo esa alta incidencia, ese aumento en el número de contagios, pues establecer medidas para poder restringirlo. Nosotros lo que tratamos es de, siempre contando que Madrid tiene, que es una de sus fortalezas, ¿no? Que es esa movilidad, que es esa capacidad de los madrileños para poder moverse además bien y rápidamente por todo nuestro territorio, pero es verdad que desde el punto de vista de contención del virus es uno de nuestros grandes inconvenientes, ¿no? Entonces son medidas que van a apostar, por supuesto, siempre por esa responsabilidad individual, que es algo que valoramos mucho, que tenemos que seguir insistiendo en esas campañas de poder conseguir que los madrileños sigan manteniendo el uso de mascarilla, distancia, medidas higiénico-sanitarias y luego pues medidas sobre todo que vayan a restringir esa movilidad o principalmente la concentración de personas donde más se relajen esas medidas de contagio. Estamos trabajando a todos los niveles y esto conllevará también medidas de aumentar nuestra capacidad diagnóstica, también de bueno, hacer campañas de sensibilización a todos los niveles y principalmente pues va a ir siempre valorando y manteniendo ese pulso con la pandemia e ir valorando esa toma de decisiones de cara a futuro. Bueno, me comentábamos al principio que estáis muy pendientes de todo lo que está pasando fuera de nuestras fronteras porque se va repitiendo prácticamente los mismos modelos en todos los países y por lo tanto estaríamos ante una situación más halagüeña de la que quizás se podría esperar al principio de la pandemia en estas fechas, ¿no? Sí, es cierto que la pandemia se está comportando de una manera, digamos, similar prácticamente en todos los países del mundo y además está afectando esta segunda ola precisamente a los que tuvieron menor número de contagios en la primera fase. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, ya hemos aprendido en todo este tiempo mucho de cómo tratar, de cómo combatir, de cómo mantener distancia con el coronavirus y lo que tenemos que hacer, medidas que fruto de ese aprendizaje de todos estos meses nos permita pues, controlar esa respuesta asistencial que es la clave, ¿no? Nuestros pacientes más graves o más críticos son los que tenemos que estar permanentemente pendiente de ellos y sobre todo partiendo de la base que hay que tener menos contagios. Pero esa es nuestra estrategia de cara a futuro y sobre todo con un horizonte no muy lejano, que es la llegada de la vacuna, que probablemente vaya a marcar toda la estrategia de contención y sobre todo de selección de cuáles son los grupos más vulnerables o los grupos que haya que proteger más de cara a futuro, ¿no? Yo creo que eso va a marcar un punto de inflexión. Según las noticias que nos dieron en el Consejo Interterritorial de la semana pasada, llegará la vacuna en diciembre a España, una de las vacunas, hay varias, y esta es la primera fase de llegada esa vacuna, entonces a partir de ahí, según la cantidad y probablemente se marque una estrategia a nivel del Sistema Nacional de Salud, a partir de ahí pues cambiará todo lo que estamos viendo ahora, pero siempre con esa distancia que hay que mantener con el virus, con esa capacidad diagnóstica y siempre con esa respuesta asistencial que hay que dar. Bueno, tú como médico de profesión, toda esta historia la vives también con una cierta profesionalidad que tienes en ese ámbito y por lo tanto mides mucho la distancia. Pero ¿cuál ha sido el momento más duro que has vivido en esta época de la pandemia del coronavirus? Bueno, el más duro quizás fue el día que tuvimos que tomar
la decisión de crear el hospital en IFEMA, ¿no? Porque ese día realmente, o sea, no por lo que significó IFEMA, que fue fundamental y desde luego que fue un hospital que permitió aumentar de manera considerable la respuesta asistencial de nuestro sistema sanitario, del Servicio Madrileño de Salud, pero es verdad que ese día los datos que manejábamos era, recuerdo, si no, creo que fue el día 21 de marzo, ese día era cuando nosotros veíamos que a pesar de la elasticidad que había tenido todos los hospitales públicos y todos los hospitales privados, probablemente llegase un escenario que esa contención, que esa capacidad de acoger pacientes no fuese a ser suficiente. Entonces tomamos esa decisión. Ya se había creado otra que también fue, creo que algo que ayudó muchísimo, que fue crear los hoteles medicalizados. Y sobre todo yo creo que lo importante que fue en ese momento, que fue un momento muy duro porque había que tomar esa decisión, lógicamente, y sobre todo por todo lo que representaba, que eran miles de casos al día, eran incluso miles de ingresos y todo eso nos orientaba hacia un horizonte muy complejo. Y a partir de ahí tomar esa decisión, y yo creo que realmente que luego lo que sí que se tomó la decisión, creo que de manera acertada, fue seleccionar qué pacientes, qué perfil de pacientes se llevaba a cada recurso, ¿no? Los pacientes que iban a IFEMA eran pacientes en urgencias pendientes de ingreso con patología menos grave, los pacientes que iban a hoteles medicalizados eran pacientes de prealta, lo cual permitía a nuestros hospitales ir ganando esa capacidad. Y sobre todo algo también muy importante que fue la capacidad de trasladar por parte de Suma, de todos los que colaboraron con Suma, de poder trasladar los pacientes según el recurso que fuese necesario, ¿no? Yo creo que todo eso hizo dar esa respuesta, pero desde luego que ese día, esos días de la última semana de marzo fueron los más duros con diferencia. Algo que ha causado también cierto, eh, pues iba a decir desasosiego, podría ser la palabra, por parte de algunos vecinos, era ver cómo se les cerraba el centro de salud. También muchas veces la falta de médicos son por las circunstancias y las necesidades de esos médicos en otros sitios provocó que se cerraran centros de salud y se concentraran por comarcas o por zonas a varios municipios agrupados en un único centro de salud. Eso imagino que ha creado ese desasosiego que ahora, por ejemplo, ya se empiezan a reabrir todos esos centros de salud con cierta normalidad. Así es. Nosotros, claro, la toma de decisiones, que es algo que tampoco se ha hablado mucho, pero que sería muy interesante valorar en esa toma de decisiones que hemos realizado durante esta pandemia, porque son decisiones que se tomaban prácticamente día a día. ¿No? Cuando nosotros teníamos el confinamiento de toda la población en su domicilio, evidentemente las decisiones había que tomarlas de otra manera y en la atención primaria pues se tomó esa primera decisión estratégica de volcar más el trabajo no presencial y el del domicilio, que era fundamental, y establecer concentración de profesionales, de recursos en centros de salud, que esa fue en la primera etapa, ¿no? En los meses de marzo, abril y mayo. Luego se produjo esa pequeña reapertura otra vez de la vuelta a la actividad a partir de junio y se empezaron a volver a los centros de salud. Y es cierto que este verano, principalmente motivado por tres cuestiones, ¿no? El primero porque hemos vivido un verano digamos, con un repunte de los casos de coronavirus, lo cual en el primer escalón asistencial se nota siempre, tanto por la parte presencial como por la no presencial. Luego, en segundo lugar, porque tenemos puestos que son lo que se llaman puestos adaptados, ¿no? Que son profesionales que tienen cierto riesgo de poder contraer coronavirus y que no están en esa parte presencial, y luego también porque había que dar vacaciones a todos estos profesionales, sobre todo en la primaria, que dieron un trabajo magnífico, no solo en primaria, sino también en el hospital de IFEMA. Hay que decir que el 90% de los profesionales venían de atención primaria y ahora pues ya estamos recuperando todos los que vienen de ese merecido descanso y estamos volviendo a esa reapertura. A día de hoy tenemos, de todos los centros de salud, tenemos 6 centros de salud cerrados por la tarde, pero bueno, se establece cerradas algunas agendas por la tarde, tengo que puntualizar bien, pero que se irán reabriendo poco a poco, y luego consultorios también, pero que son de municipios más pequeños. Es verdad que la población afectada es mucho menor ¿no? que la que podría representar incluso varios centros de salud, pero es cierto que son poblaciones de pueblos pequeños, principalmente de la Sierra Norte, pero que esperemos poco a poco vayamos recuperando toda esa actividad. Pues Enrique Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esos apuntes acerca de la actual situación en la que estamos viviendo esta pandemia, que nos deja un poquito más tranquilos.
Sí, la verdad es que siempre yo creo que hay que actuar con absoluta honestidad, contando los datos tal y como son. Es verdad que estamos viviendo una etapa de más contagios, pero hay que decir siempre que mientras nuestro sistema sanitario, que está dando esa respuesta, lo están dando nuestros hospitales, que estamos ahora mismo, para que los madrileños se hagan una idea, un 15% de la capacidad máxima que tenemos, que todavía, en el caso de que empeorase, hay margen de mejora, pero que bueno, que siempre mientras que sigamos valorando cómo es la situación a todos los niveles y sobre todo siempre apelando a esa responsabilidad individual, que es la mejor manera de contener el virus, desde luego que probablemente empecemos a notar, a ver si empezamos en pocas semanas, empezar a notar ese descenso del número de casos. Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros.